¿Qué significa ser un genio? ¿Qué tiene que tener una persona para convertirse en millonaria o mejor aún en billonaria? Bienvenidos a Fama con Rubí. En este vídeo vamos a explorar cómo un genio como Elon Musk, el hombre más influyente del planeta, pasó de tener una infancia caótica a conquistar el mundo. Y todo esto nos va a revelar cómo su trauma, su inteligencia y sus obsesiones lo han elevado al visionario que ahora mismo admiramos todo el mundo. Y al final del vídeo te contaré cómo si no alcanzas el ser millonario antes de los 40, pues tus posibilidades se desploman, así que no te lo pierdas. ¿Y qué es ser un genio? ¿Es solo tener una mente brillante o también influye tu entorno? Porque la inteligencia no es solo acumular datos como si fueras un robot, es encontrar soluciones y adaptarse a ver lo que otros no ven. Y entonces, ¿la inteligencia se nace o se hace? Los estudios lo tienen claro, es mitad y mitad. La mitad de nuestra inteligencia viene de la herencia de nuestros padres y la otra mitad, el 50%, viene del entorno, los estímulos, la educación y las oportunidades que tienes y cómo las aprovechas. Y para darte una panorámica te digo un poco los niveles de cociente intelectual. Una inteligencia normal, digamos, como la tuya puede ser o la mía, va en torno al 100. Cuando una persona es más inteligente de lo normal, se va del rango de 120 a 130 y estas personas piensan más rápido y crean soluciones bastante más complejas. Y ahora bien, ¿dónde están los genios? Pues los genios superan el 140 y para ellos el mundo es completamente diferente, como Einstein que tenía un 160, Mozart un 155 o nuestro Elon que está a nivel de Mozart con otro 155. Y ahora vamos a ver la diferencia en cómo piensan los genios comparándolo al de las personas normales, porque el primero es el pensamiento no lineal. Los genios no siguen una secuencia lógica o tradicional como nosotros. Ellos conectan ideas que parecen no tener relación entre ellas, pero así encuentran soluciones innovadoras. Elon Musk aplicó la tecnología de los cohetes y las puso en los coches eléctricos, uniendo dos mundos que antes pues eran incompatibles. La segunda característica es su visión a largo plazo. ¿Y a esto qué digo? Los genios piensan en décadas y no en lo inmediato. Mientras el resto de los mortales nos preocupamos por qué hacer de cena o qué carrera elegir el próximo año, un genio como Musk ya está pensando en cómo será la vida en Marte en 50 años. La tercera característica, desafiar las convenciones. ¿Y qué significa esto? Pues que los genios no aceptan que les digan lo que no es posible. Ellos cuestionan todo lo establecido y buscan maneras de hacer lo que parece imposible. Y Musk revolucionó la industria del automóvil cuando todos pensaban que los coches eléctricos no tenían ningún futuro. La tercera característica es la relación que tienen con el fracaso. Para un genio, el fracaso no existe. Para ellos es una oportunidad para aprender y mejorar, y en lugar de rendirse, pues se levantan aún más fuertes. Esto se ve en Musk cuando, después de todos los fracasos que ha tenido con SpaceX, en lugar de rendirse, lo ha convertido en trampolines de éxito. Y la última característica, pero no menos importante, es su pensamiento crítico y creativo. Los genios ven los problemas con diferentes perspectivas y encuentran soluciones creativas sin estar limitados por las cosas tradicionales como los demás. Elon Musk, en vez de aceptar que los viajes espaciales eran muy costosos y desechables, como al principio le dijeron, reinventó la tecnología para reutilizar los cohetes, haciendo que el espacio pues sea más accesible. Musk ya tenía esa ventaja genética del 50% que hemos dicho antes. Su madre es estratégica y su padre es un ingeniero brillante. Y aquí es donde entra el factor Asperger de Elon Musk del que tanto se habla, porque sí señores, Elon Musk pues tiene un poco de Asperger. Esto lo podemos ver en su infancia como cuando, por ejemplo, su madre lo llamaba 1000 veces y él no respondía. Y no era la indiferencia que tenía Elon Musk, él estaba tan absorto en su mundo pues que no escuchaba nada más de lo que hiciera a su alrededor. Pero aquí hay un lado negativo que te da el Asperger, que es tener un pensamiento lógico completamente extremo. Y si algo no encaja, pues lo descarta. Y la segunda cosa es la desconexión social. Él no entiende ni las bromas ni las indirectas porque para él no tienen sentido. Seguramente habrás conocido a alguien que era muy brillante, pero que estaba perdido socialmente. Y así era Max, un genio que resolvía problemas, pero que era un desastre para entender a las personas.
Y aquí es donde entra un concepto muy importante de psicología, que es la diferencia entre inteligencia racional e inteligencia emocional. La primera, la inteligencia racional, es resolver problemas complejos y analizar patrones. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Pues es interpretar las emociones de otras personas y conectar con otras personas. Y aquí vemos cómo Max tiene la primera, la inteligencia racional, en cantidades industriales, pero la segunda casi ni existe. Y esto también le pasó a Einstein, que parecía estar en su propio mundo mientras los demás lidiaban con la vida cotidiana. Y aquí ya ahora vamos a ver las 3 características que le hicieron a Elon Musk ser un genio: su inteligencia, su Asperger y las circunstancias. Desde niño Elon pues ya resolvía problemas complejos como si fueran un juego. Su Asperger le dio su obsesión por el detalle y su capacidad de hiperfoco. ¿Y esto qué es? El hiperfoco es el concentrarse en una actividad durante horas. Tú imagínate a un niño que normalmente está con Instagram y con TikTok durante 10 minutos y ya se cansa o no puede ni terminar de ver una serie o una película, pues él era el contrario, se concentraba muchísimo en una actividad, y esto es un síndrome del Asperger. Y la última de la que vamos a hablar ahora son las circunstancias adecuadas, porque él nació en un entorno hostil, pero tuvo acceso a tecnología, a libros y a retos constantes. Sin uno de estos 3 elementos, Elon Musk podría haber sido simplemente un tipo brillante y muy inteligente, pero no un genio como el que vemos ahora. Y ahora te lanzo una pregunta. ¿Alguna vez has pensado cómo el lugar donde naces puede definir quién puedes llegar a ser? Elon Musk nació hace 52 años en Pretoria, Sudáfrica, en plena apartheid. Él creció en una época donde los blancos vivían en una burbuja de privilegios mientras los negros sufrían la pobreza y la marginación. Y para muchos de los que piensan que Elon es un hombre que se hizo a sí mismo, esto no es del todo así, porque su familia vivía en una mansión de 6 habitaciones, con piscina, con jardines, rodeado de embajadas y de élites blancas. Su padre Elon Musk no fue una persona cualquiera, fue un ingeniero, empresario, con participaciones en una mina de esmeraldas en Zambia, lo que les ha asegurado una vida completamente millonaria desde el principio. Tuvo la mejor educación, ha viajado por el mundo desde pequeño, con 5 años ya había visitado Londres y Hong Kong con su padre, y en su casa pues estaba llena de lujos, había yates, aviones privados, flotas de coches de alta gama como Mercedes, Rolls-Royce y Porsche, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí vemos cómo nació su pasión por la tecnología y los coches, una pasión que años después canalizaría en Tesla. Pero cómo crecer en esa burbuja de extrema riqueza y poder moldea tu mente de una forma completamente única. Y aquí entra un término en psicología que se llama el efecto Mateo y explica por qué los ricos se vuelven más ricos, porque ya tienen ventajas. ¿Y esto qué es? Tienen recursos, educación, contactos e información privilegiada que los pobres pues no tienen. La mentalidad de riesgo de Elon Musk viene de esta etapa y esa capacidad de adaptarlo todo sin tener ningún miedo, porque nació en un mundo donde el perder nunca ha sido una amenaza real. Tú piensa por un momento que si Elon Musk no hubiera nacido en una riqueza en Sudáfrica con su padre, con las minas de esmeralda, y hubiera nacido en un país pobre como Nepal, por muy listo que fuera, sin ese dinero y sin esas oportunidades, ¿tú crees que habría llegado a donde ha llegado hoy? Porque la suerte en todo esto también cuenta, señores, y Elon la tuvo desde el principio. Y ahora hablemos del ambiente que Elon tenía en casa, porque el contraste entre la riqueza y la falta de apoyo emocional es evidente. Y empecemos a hablar de su padre, que se llama Elon Musk. Elon es un hombre muy exitoso, ya he dicho que era un ingeniero, también piloto, y con una presencia que dominaba cualquier habitación. El problema es que en casa la historia era otra. Elon describe a su padre como la persona más malvada que ha conocido. Y no exagera, porque Elon era una persona agresiva, violenta, dominante y muy temperamental. Elon era una persona que si no estaba todo como él quería, como por ejemplo en la cena a las 6 en punto, pues estallaba contra todo el mundo, desde los empleados del hogar hasta sus hijos, su familia, su mujer. Para ellos la casa era un campo de tensión constante. Elon ha compartido un recuerdo bastante significativo que le sucedió a los 5 años, y es que recuerda una vez que su padre estaba gritando e insultando a su madre, May, la que estaba completamente paralizada,
Y sus hermanos Kimball y Tosca pues huyeron a esconderse, y Elon lo que hizo en vez de escapar fue lanzarse contra su padre y golpearlo en las piernas. Y aquí voy a explicar un poco qué es la respuesta ante el trauma. Cuando tenemos una situación que nos amenaza, tenemos 3 opciones. Una es paralizarte. Te paralizas porque con el miedo no sabes cómo reaccionar. Y eso es lo que le pasaba a su madre. La segunda opción es huir del peligro, que es lo que hicieron sus 2 hermanos pequeños, Kimball y Tosca. Y la tercera es luchar contra el peligro, que es lo que hizo Elon Musk en este ejemplo, porque en su mundo la debilidad pues no es una opción. Y aquí podemos ver dónde nace la primera herida psicológica de Elon, que es su obsesión por el control. El aprendizaje de Elon Musk fue: solo dominando me puedo proteger. El vivir con una amenaza constante de un padre autoritario como el suyo hizo que desarrollara una obsesión extrema por controlarlo todo, desde sus proyectos hasta sus relaciones. Es una forma de asegurarse que nadie más te vuelve a humillar como lo hizo su padre. Porque Errol no era solo autoritario y era frío, también era muy cruel y le llamaba inútil, le castigaba por días en su cuarto, les insultaba. Era una persona que realmente ha hecho muchísimo daño a la psique de Elon Musk. ¿Y qué aprende un niño cuando vive experiencias tan traumáticas? Pues que el mundo es peligroso y que tú estás solo. Tú imagínate que ni siquiera su madre lo defendía. Pero a Elon lo que le pasó es que para sobrevivir emocionalmente de este dolor, lo que hizo fue ponerse una coraza emocional. Eso que nos ha pasado a muchas veces cuando hay una situación muy difícil, que no sabes cómo reaccionar ante ellas y entonces te proteges. Y por eso vemos que hay un Max que tiene frialdad emocional y que parece que las emociones son algo que hay que erradicar. Y aquí vemos otro rasgo que Elon Musk empezó a desarrollar, que es el narcisismo. Para sobrevivir a esa infancia tan hostil y tan traumática, Elon desarrolló un narcisismo compensatorio. Construir una imagen de superioridad para protegerte y demostrarle al mundo, y especialmente a ese padre que te humilló, que eres exitoso e intocable. Y es que Max necesita verse como un visionario, alguien que puede dominar su destino para compensar ese sentimiento de inferioridad que le viene de la infancia. Y lo más triste de todo esto es la paradoja del odio y la repetición. Y es que aunque Elon veía a su padre frío y lo detesta, al final se comporta de una manera bastante parecida a la que se comportaba su padre. Y os lo voy a explicar mejor. Las víctimas de abuso toman 2 decisiones que no son conscientes, son inconscientes. Es o detestan a su agresor y se convierten en lo contrario de su agresor, o se identifican con el agresor e interiorizan esos sentimientos porque inconscientemente creen que así evitarán ser humillados. Y es que a veces, sin darnos cuenta, pues repetimos aquellas cosas que odiamos. Y Max heredó sin darse cuenta la falta de empatía de su padre. Y al intentar alejarse de él, pues ha reproducido muchas de las conductas que tanto odiaba. ¿Y qué sucedía con la madre de Elon Musk? May Max tenía la imagen del éxito, era modelo ya con solo 15 años y hasta fue finalista de Miss Sudáfrica. Luego estudió la carrera de nutrición y fue madre de 3 hijos exitosos. Vamos a ver, una mujer fuerte y brillante. May conoció a Errol en una fiesta, se casaron enseguida y un año más adelante pues ya tenían a Elon, seguidos de Kimball y de Tosca. Pero aquí hay otro punto, porque detrás de esa fachada de éxito con familia perfecta se escondía esa dura realidad de abusos constantes por parte de su marido. Y May reaccionaba ante esa violencia de su exmarido congelándose. Ella ni intervenía ni protegía a sus hijos, simplemente se paralizaba. Y este comportamiento que a veces puede ser criticado desde fuera porque dices, esta mujer no protegía a sus hijos, pues vamos a explicarlo un poquito mejor, porque cuando vives con un miedo constante, tu capacidad para reaccionar se puede bloquear. Y ni te enfrentas, ni escapas, no haces absolutamente nada, solo te congelas, te petrificas. May quedó atrapada en esta respuesta sin poder actuar. Tú imagínate cómo afectó eso a un niño como Elon Musk tan pequeñito. Elon Musk y sus hermanos aprendieron algo muy duro. Que es verdad que no podían contar con su padre, pero tampoco podían contar con su madre. Este abandono emocional de Elon Musk se llama apego inseguro evitativo. Y ahora te lo explico mejor. Si tú no recibes ese afecto de tus padres ni te protegen, pues desarrollas una autosuficiencia extrema. No puedes depender de nadie. Las emociones son peligrosas e innecesarias.
Y por eso se puede entender cómo a Max le cuesta conectar con sus parejas y con sus amigos. Porque ha aprendido desde pequeño que depender emocionalmente de alguien es debilidad y es un riesgo. Pero menos mal que esa situación no duró para siempre, porque después de 9 años su madre May se separó del padre y se mudó con sus hijos a un apartamento y empezó a trabajar en nutricionismo. Fue profesora universitaria y siguió como modelo al mismo tiempo. Elon siempre ha dicho que aprendió de su madre la resiliencia. Elon vio cómo su madre se fue de su casa con todas esas riquezas y acomodamientos para trabajar duro y resistió sin mostrar ninguna debilidad. Y el problema aquí es que trabajar duro pues no es igual que dar apoyo emocional, porque es verdad que su madre le enseñó a resistir y al ser fuerte, pero no al ser vulnerable. ¿Y qué sucede cuando creces en un entorno así? Si no te dan cariño, buscas otras cosas que lo sustituyan, como puede ser la validación externa. Y esto lo digo porque Elon reemplazó la falta de amor en su casa con sus logros profesionales, el reconocimiento y la admiración pública. Pero no es la única característica que aprendió de su madre, porque aprendió algo más. Su madre, a los 70 años, reconstruyó su carrera de modelo, empezó a publicar libros y a dar charlas inspiradoras. Es una mujer que siempre ha entendido cómo utilizar su imagen estratégicamente y proyectando siempre éxito y fortaleza. Y ahora la imagen que está dando May es la de la madre del hombre más rico del planeta. Y esta característica de May, pues Elon la está replicando en la actualidad como si fuera un manual. Controla obsesivamente su imagen pública, ya sabemos que tiene cirugías y que se ha hecho implantes del cabello, necesita controlarlo todo y él siempre quiere ser el centro y el protagonista. Pero la gran paradoja de Elon Musk, como hemos dicho antes, es que aunque su madre le enseñó la resistencia, trabajo duro y cómo presentarse hacia el mundo, nunca le enseñó cómo mantener relaciones personales. Y por eso hoy en día Elon Musk es capaz de conquistar el futuro, pero incapaz de mantener relaciones con otras mujeres. Y ahora quiero explorar un poco cómo son los hermanos de Elon Musk para que veamos las diferencias de cómo la crianza y la personalidad pueden cambiar las respuestas ante los estímulos que ha recibido Elon Musk y cómo ha forjado a un genio y a los otros dos hermanos a ser personas muy inteligentes, pero no llegar a ese punto. Y ahora aquí te hago una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que personas criadas bajo el mismo techo sean tan diferentes entre sí? Porque Elon Musk no fue el único que creció en este caos. Sus hermanos Kimball y Tosca también fueron moldeados por estas circunstancias, pero cada uno ha encontrado un camino diferente para enfrentarlo. El orden en que nacemos influye en cómo reaccionamos ante la vida. Normalmente los hijos mayores suelen llevar el peso de la responsabilidad. Los hijos medianos aprenden a mediar y buscan armonía, y los pequeños buscan independencia emocional y se alejan del caos. Y esto encaja perfectamente con la familia Musk. Su hermano Kimball es solo un año más pequeño que Elon Musk y desde niño fueron inseparables. Compartían habitación, dormían en literas y pasaban horas leyendo libros de ciencia ficción. Era su refugio compartido ante el abuso que tenían en casa. Cuando su padre humillaba a Elon, ¿qué es lo que hacía Kimball? Se quedaba con él, lo apoyaba y se convirtió en su pilar emocional. Y mientras Elon respondía con frialdad, con obsesión por el control y con agresividad, pues Kimball optó por la empatía. Y Kimball apaciguaba los conflictos en casa, era el que suavizaba también los conflictos en la escuela. Y mientras Elon dominaba, pues Kimball conectaba. De hecho, hoy es el dueño de restaurantes y lidera una fundación que instala huertos en colegios para enseñar una nutrición saludable a los niños. Y ahora hablemos de su hermana pequeña Tosca Max, porque si Elon aprendió a luchar y Kimball a conectar y apaciguar, Tosca, la hermana menor, aprendió a desaparecer. La historia de Tosca fue un poco diferente porque mientras sus hermanos se protegían entre ellos, ella creció apartada. Era la única niña, tenía una habitación propia y aprendió que llamar la atención era algo muy peligroso en su casa. Así que Tosca pues ha tenido que aprender a salir adelante por sí solita y de adulta esa independencia emocional pues la ha llevado a convertirse en una productora de películas románticas. Pero Elon, al ser el hermano mayor, pues ha cargado con más responsabilidad y con los abusos de su padre en más medida. Y ya hemos visto que su estrategia no ha sido la empatía como la de su hermano ni la evitación como la de su hermana, sino la confrontación. Y el problema es que cada desafío que Elon encontraba en casa pues aumentaba la violencia y aumentaba la tensión,
Por eso las cicatrices emocionales que él tiene son bastante más profundas que las que tienen sus hermanos. Y si otros niños en casa pueden refugiarse en el colegio o con amigos para tener una infancia un poquito más feliz, pues el caso de Elon no fue así. Es cierto que Elon desde niño pues fue diferente, era un niño introvertido, sin habilidades sociales, como hemos dicho antes, obsesionado con los libros y con la tecnología, y eso pues lo convirtió en un blanco fácil para el bullying. Lo llamaban raro, lo marginaban, lo perseguían, lo insultaban y lo pegaban. ¿Tú te imaginas cómo es sentirse fuera de lugar tanto dentro como fuera de casa todos los días cuando eres una persona pequeña? Aparte de todos estos abusos continuos que tuvo Elon, tuvo un episodio muy fuerte que le sucedió a los 12 años, que no sé si lo conoces, que es un grupo de niños en el colegio le lanzó por las escaleras y lo pegaron tan fuerte que lo dejaron inconsciente. Le rompieron la nariz, tuvo que tener cirugías y estuvo una semana hospitalizado. ¿Tú te puedes imaginar lo que le puede hacer a eso al niño? ¿Qué tipo de trauma puede tener? Porque esto no solo son golpes físicos, el bullying deja heridas muy profundas que a lo mejor no ves. Y sobre todo a una edad tan temprana, cuando tú estás formando tu identidad y apenas estás entendiendo quién eres, un ataque así te destruye completamente la autoestima. ¿Y cómo te puede afectar el vivir con esa ansiedad y miedo todo el tiempo, en todas las circunstancias? Y esa ansiedad, esa angustia, pues se transforma en una necesidad de controlarlo absolutamente todo. Porque si tú controlas tu entorno, pues así estás seguro de que no vuelva a suceder nunca más. Y es que lo peor de todo es que nadie protegió a Elon, ni sus padres, ni sus profesores, ni sus compañeros, nadie. Él estaba completamente solo. Eso le ha enseñado a Elon que no puede confiar en nadie y que tiene que ser más fuerte porque si muestras debilidad pues te van a aplastar. ¿Y qué puede hacer un niño cuando está sumergido en esta realidad tan caótica? Para un niño como es Elon Musk, que tenía una inteligencia extrema, dificultades sociales, entorno hostil, pues la ciencia ficción no fue solo un pasatiempo, sino fue su salvación. Desde los 5 años él ya leía sin parar. Otros niños como yo no sabían leer o estaban empezando. Pero él no solo leía historias infantiles, sino historias épicas de mundos futuristas. Leía Dune, El Señor de los Anillos, La Fundación. Son historias de adultos donde la lógica y la estrategia lo son todo y los héroes solitarios cambian el mundo. Pero en estas páginas Elon encontró modelos a seguir. Personajes que no tenían el permiso para rehacer el mundo, que usaban su mente para moldear el futuro. ¿Y no te parece lógico que eso le diera esperanza a un niño tan vulnerable? Su mente funcionaba muy diferente a los demás niños. Su Asperger lo hacía hiperfocalizarse en lo que le apasionaba y lo desconectaba del caos que tenía alrededor. Elon no entendía a las personas, pero sí entendía a esos personajes de ficción que tenían sentido para él. Eran brillantes, eran estratégicos y siempre encontraban una salida ante el problema. Un libro que ha marcado a Elon Musk hasta su edad adulta fue Guía del Autopista Galáctico, con un lema que ha adoptado como filosofía toda su vida. No entres en pánico, mantén el control y encuentra una solución lógica. Esa mentalidad es el mantra de Elon Musk. Si la realidad es insoportable, hay que rediseñarla. Pero la ciencia ficción no solo se quedó a él, inspiró a Elon Musk, le dio un propósito intangible, porque él no solo quería leer sobre futuros distópicos, él quería construirlos. Y lo más curioso es que aún de adulto pues sigue dándole vida a esos sueños infantiles. Por ejemplo, él ha llamado Dragon a la nave de SpaceX que estaba inspirado en un libro que se llamaba The Magic Dragon. Es muy común cuando niños sufren violencias o abusos constantes que crean fantasías donde tienen el poder que le faltan en la vida real. El cerebro busca desesperadamente un refugio seguro. Y para Max, el refugio era la ciencia ficción. Los personajes no eran víctimas como él, eran visionarios que convertían lo imposible en posible. Y él necesitaba sentir que podía controlar su realidad y rediseñarla a su medida. Y aunque Elon Musk ahora sea un adulto, él sigue intentando cumplir esos sueños que lo protegieron de niño. Por eso todos sus proyectos parecen estar sacados literalmente de las novelas de ficción que él leía. ¿Y qué le sucedió a Musk con todas estas circunstancias? Para él Sudáfrica era un callejón sin salida, no era solo la apartheid o el servicio militar obligatorio que no tuvo que hacer, sino algo más profundo. Su imagen simplemente no encajaba en ese entorno.
Así que convenció a su hermano Kimball y le dijo, aquí no hay futuro. Y tomaron una decisión que fue irse a Canadá. Y empezó a hacer trabajos duros como limpiando calderas, que eran trabajos peligrosos y agotadores, pero el Elon Musk nunca se ha quejado. ¿Y sabes el por qué? Porque él ya estaba acostumbrado a soportar el dolor. Pero Elon ahora en Canadá todavía seguía siendo un niño, porque en su rato libre, mientras descansaba de limpiar esas calderas, leía su libro favorito, La guía del autotopista galáctico, con su lema de no entres en pánico, controla y encuentra una solución lógica. No sé si a estas alturas te estás dando cuenta cómo esa filosofía le seguirá acompañando por el resto de su vida. Y esa cabeza que no se detiene nunca es lo que lo ha llevado tan lejos. De hecho, en la universidad él eligió física y economía. ¿Y porque le gustaba estudiar? Pues no era eso. Era estrategia pura. Entender cómo funciona el universo y cómo manejar el dinero para dominar el sistema requerían la física y la economía. Y Canadá para él nunca ha sido una meta final, sino un escalón para llegar a Silicon Valley, el lugar donde las ideas de los locos pues se hacen realidad. Y ahora te hago una pregunta. ¿Qué estabas haciendo tú a los 24 años? Probablemente estudiando, saliendo con amigos o intentando descubrir qué ibas a hacer con tu vida, ¿no? Pues Elon Musk ya estaba arriesgándolo todo y montó su primera empresa, Zip2. Pero aquí tengo que hacer una puntuación, porque él no empezó de la nada como hemos visto antes, sí. Y es que un amigo de su padre le dio el capital inicial para ayudarlo a montar esta empresa. Y aquí es donde entra la verdadera ventaja de Elon Musk, que aparte de tener una genética increíble, su capaz de obsesionarse con un objetivo hasta hacerlo realidad fue lo que lo ayudó. ¿Qué hacía diferente a Zip2 de cualquier otra empresa emergente? Pues la diferencia es la dedicación absoluta de Elon Musk. Y ya sabemos sus patrones. Dormía en la oficina, escribía código de día y noche y no dejaba pasar ni un solo detalle. No era solo esfuerzo, era pura obsesión y perfección. Y esta es la verdadera clave, una combinación explosiva de inteligencia, determinación y control absoluto. Porque a veces lo que parecen defectos también son herramientas poderosas. La obsesión por el control te puede paralizar o te puede aislar, pero también se puede convertir en una llave para un éxito empresarial. Pero Zip2 no fue solo un negocio exitoso, fue una manera de demostrar algo al mundo, a su padre y sobre todo a sí mismo. ¿Y qué sucedió? Pues después de 4 años durmiéndose en las oficinas y mejorando la aplicación, a los 28 años vendió la empresa y se convirtió en millonario. ¿Cuántas personas conoces que con 28 años ya son millonarios? Yo a muy poquitas, yo no sé cuántas conoces tú. Y ahora te hago otra pregunta. Si tú fueras millonario, ¿qué harías con tu fortuna? Viajarías, descansarías, te comprarías una casa con piscina, disfrutarías de la vida, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo haría. Pero para Elon Musk no es suficiente. ¿Y qué hizo más con todo ese capital? Pues invirtió casi todo su dinero para fundar SpaceX, con el objetivo de colonizar Marte. Que para la mayoría hubiera sido una locura, ya eres multimillonario, vete de allí, para Max era su obsesión desde niño. Conquistar el espacio y llevar a la humanidad a otros planetas. Pero eso tampoco fue su única apuesta, porque Musk sabe que hay que diversificar. Compró acciones de Tesla, convirtiéndose en el mayor accionista, y asumió el liderazgo de una empresa que estaba casi en ruinas. Sí, señor. En ese momento nadie creía que los coches eléctricos pudieran competir con los de combustión, pero Musk estaba decidido a demostrar lo contrario, y mira si lo ha demostrado. Y su camino no ha sido fácil, pero todos sabemos que X ha sido un desafío monumental, porque cada lanzamiento fallido era un golpe devastador al ego de Elon Musk. Pero él nunca se rindió, y tras 3 intentos de cohete fallidos, el cuarto, el Falcon primero, fue un éxito total. Gracias a ese éxito, Elon logró salvar la compañía SpaceX y se aseguró de contratos en la NASA, asegurándose como un pionero espacial. ¡Bien, Elon! ¡Bien! ¡Lo conseguiste! ¿Pero por qué lo llamamos visionario? ¿Porque fundó SpaceX y compró participaciones de Tesla? No, es que no se quedó ahí. Y ahí es cuando fundó también la empresa de Starlink para conectar el mundo o controlarlo.
La empresa de Starlink son una red de satélites para llevar internet a cualquier rincón del planeta, o eso es lo que decía. Y suena muy altruista, pero hay aquí algo un poquito más profundo, que es el deseo de controlar el mundo digital. Porque la mente de Elon está obsesionada por el control absoluto, aún teme ser vulnerable, y conectar el mundo entero no es solo un sueño visionario, también es una estrategia de poder. Y como si fuera poco, pues montó otra empresa que es Neuralink para eliminar la debilidad humana. ¿Y esto qué es? Pues él quiere fusionar la mente humana con la inteligencia artificial, que parece una cosa sacada de sus libros de ciencia ficción y probablemente lo sea, pero es una solución definitiva con la fragilidad que tanto odia Elon Musk y con la que nació desde niño. Esto no es solo un avance tecnológico, es crear seres humanos que nunca sufrieran lo que él sufrió. Y esta manera de vencer la vulnerabilidad es la misma que lo aterraba cuando él era un niño indefenso. Y aquí vemos los paralelismos una y otra vez. Porque estos visionarios que ya hemos visto funcionan a otra velocidad diferente, como si el mundo real pues no existiera y si no fueran lo suficientemente rápido para sus ideas. Y ahora ya tenemos a un visionario multimillonario. ¿Y qué ocurre cuando estas personas se convierten en celebridades? ¿Cómo transforma la fama? ¿Qué harías tú si de la noche a la mañana te convirtieras en alguien súper famoso? Porque ser famoso no es simplemente ser reconocido en las calles, no. Significa vivir con la mirada constante de millones de personas que te admiran, pero también te critican. Y están juzgando cada movimiento pequeño que haces. No sé si te lo imaginarás tú, pero esto debe ser una presión enorme de no poder salir ni siquiera a tomarte un café sin haberte maquillado porque sabes que todo el mundo te está mirando. Pero también tiene un lado oscuro, y es que tú imagínate la constante presión por cumplir las expectativas de personas que ni conoces. La pérdida de privacidad, como en el ejemplo del café, eso puede hacer que pierdas el sentido de quién eres, de tu identidad. ¿Y cómo crees que le afecta a una persona tan extrema como él, obsesivo, controlador y marcado por un pasado muy complicado? Y es que Elon pasó de ser de un visionario tecnológico a convertirse en una celebridad global. Si hasta Hollywood lo convirtió en un personaje de película. ¿Vosotros sabíais que Robert Downey Jr. se inspiró en Elon Musk para hacer a Tony Stark en la película Iron Man? Elon no solo lanzó de las compañías, era un héroe tecnológico, un símbolo de innovación y valentía. E Internet lo elevó a la categoría de mito, el hombre que nos iba a llevar a Marte, que iba a salvar el planeta, que iba a desafiar a los bancos, al gobierno, etc. Y Max, que estaba acostumbrado a que tenía que demostrar su valía, empezó a necesitar ese aplauso público para reforzar su identidad. ¿Y qué le sucedió a Max cuando la fama y la presión aumentaron? Pues también cambió su modo de interactuar con el mundo. Y aquí es donde viene la plataforma Twitter. Para Max, Twitter era el patio de juegos del recreo del colegio. ¿Y qué pasa cuando alguien tan famoso como él trata a Twitter, esta plataforma social, como un juego? Pues Max empezó a lanzar mensajes provocadores, impulsivos. Para él era un tablero donde probaba su poder. Y con un solo mensaje, pues él movía mercados, generaba el caos, era como un niño que quería hacerse de notar. Porque Twitter para Elon no solo ha sido una red social, ha sido el lugar donde expresar sus ideas sin filtros, desafiar la política y donde sentía que él podía decir lo que quisiera, hasta que se dio cuenta de que no era así y que no tenía el control, y ahí empezó el problema. Y es que las reglas que tenía la plataforma antes comenzaron a chocar con la forma de hacer las cosas de Elon. Y cuando alguien intenta limitar a Elon Musk, ¿qué sucede? Pues que no se lo toma muy bien. Y para él el perder el control no es una opción, porque desde niño aprendió que ceder es perder. Para Max, Twitter se había convertido en un símbolo de libertad y de expresión, y no estaba dispuesto a que nadie le dijera qué podía hacer y qué no podía hacer. Entonces, ¿cuál fue la mejor opción para él? Pues comprarlo. La compró por 44.000 millones de dólares, un precio mucho más alto de lo que valía. Y así lo vemos entrar con el lavabo en las manos, y desde ese momento Elon Musk se convirtió en el jefe absoluto, dueño de una de las plataformas sociales más famosas del mundo. Mark quería que Twitter fuera un espacio abierto, sin censuras y donde cualquiera pudiera hablar sin ser bloqueado o limitado.
Pero seamos claros, porque aquí también hay un lado un poquito oscuro en esto. Y no es que solo Musk quisiera garantizar la libertad de expresión, también puede ser que quisiera demostrar que nadie podía dictarle lo que tenía que hacer o decir. Puede ser que la libertad de expresión es una excusa para que él tomase el control de la plataforma. Y es que Elon no soporta que lo limiten. Para él, el poder es parte del juego. Es un visionario, sí, pero también un estratega frío que no duda en hacer lo que sea necesario para ganar. Y ahora, como te prometí, te voy a contar por qué si no te haces millonario antes de los 40, tus posibilidades se reducen bastante. Y esto no es solo suerte o talento, esta es la famosa ventana de oportunidad. La ciencia dice que antes de los 40 años tu cerebro está en el mejor momento. Es flexible, arriesga y está lleno de energía. Es cuando conectas tus ideas de la manera más rápida, te lanzas sin miedo y soportas el desgaste y el cansancio sin problemas. Vamos, ¿tú te acuerdas cuando podías pasarte las noches en vela trabajando y estudiando sin sentir el cansancio? Y ahora, a tu edad, ya ni te lo puedes imaginar. La juventud te da eso, la capacidad de sacrificio, una creatividad desbordante y una atracción por el riesgo. Por hecho, tantos millonarios lo logran antes de los 40. Bill Gates dejó Harvard a los 20 su carrera para fundar Microsoft y a los 31 años ya era millonario. Jeff Bezos a sus 30 dejó su trabajo estable y seguro, creó Amazon y a los 38 ya era millonario. Steve Jobs fundó Apple en un garaje y a los 30 ya era millonario. ¿Y qué pasa después de los 40? El problema es que tu cerebro cambia y aparece esa rigidez cognitiva que te hace preferir lo conocido y rechazar lo arriesgado. Ya no tenemos la misma fuerza mental ni física para dedicar horas sin descanso a un proyecto y el miedo a perder lo que tienes pesa más que la ambición a ganar algo. Si tú tienes una vida llena de responsabilidades, con hijos, hipotecas, estabilidad laboral, etc., lo que antes te parecía una aventura al montar un proyecto ahora es algo demasiado arriesgado y demasiado grande. Y eso psicológicamente te frena. Si a ti alguien te hubiera dicho, vamos a invertir en esta idea loca a los 25 años, pues probablemente hubieras dicho que sí. A los 40, 45 te lo piensas y dices, mira, oye, que tengo una familia que mantener, no me dejes hacer estas cosas, que necesito mi estabilidad. Pero ojo, eso no significa que después de 40 años no lo puedas lograr. Claro que se puede, pero se necesita más esfuerzo mental y un cambio de perspectiva, porque es el miedo y la comodidad lo que te convierten en tus peores enemigos. Y es que nunca es tarde para que rompas tus límites, porque al final el verdadero enemigo no es la edad, sino el miedo a cambiar. Bueno, y dicho esto, ya hemos visto en este vídeo cómo Elon Musk ha revolucionado el mundo, ha conquistado el espacio con SpaceX, ha transformado la movilidad con Tesla, ha conectado el planeta con Starlink, ha defendido la expresión de libertad con Twitter. Vamos, un genio visionario que convirtió todos sus sueños en realidad. Pero ¿qué pasa cuando esa misma obsesión que te hizo tan grande se vuelve en tu contra? En el próximo vídeo, Elon Musk, su caída, veremos cómo esa mentalidad de conquista y el control absoluto se va a convertir en su mayor amenaza, pasando de héroe a villano. Y ahora te pregunto, ¿qué harías tú si te volvieras millonario de la noche a la mañana? Déjame en los comentarios porque tengo mucha curiosidad. Y si te gustó el vídeo, dale al like y no olvides suscribirte a Fama con Rubí para no perderte la segunda parte, Elon Musk, su caída. Y activa la campana para estar al tanto de los próximos vídeos. I love you.